En el marco de los festejos por los 95 años de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, recibimos ahora al profesor actuario doctor Víctor Hugo César Bagnati, actuario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, actuario de la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesor asociado de Biometría en la Universidad de Buenos Aires, profesor de Teoría Matemática del Seguro en la Universidad Católica de Sao Paulo. El tema de hoy, situación actual del actuario y sus perspectivas dentro de un sistema globalizado. Coordina la profesora titular emérita, doctora María Teresa Caffari. Bueno, buenas tardes. Después de tanto tiempo volví aquí a la facultad, aunque todos los años visito a los amigos y es una gran oportunidad y debo agradecer a las autoridades de la facultad y probablemente yo puedo hablar hoy de este asunto, no sé si va a poder decir muchas cosas, espero que hayan traído la almohada, en portugués es travesseiro, y si estoy aquí debe ser porque debo mucho a la facultad y a todos los profesores que tuve durante mi carrera, especialmente al doctor Barral Souto, al doctor Toranzos, al doctor Di Cesari, al doctor Roca y a mi primera ayudante, que es la doctora María Teresa. Entonces, todos me hicieron trabajar mucho y supongo que algún provecho tiré de todo eso. Entonces, hace tiempo que estoy viviendo en el Brasil y probablemente mi español debe ser pésimo. No era bueno, pero también en aquella época, pero ahora debe ser bastante difícil. Entonces les voy a pedir también algunas disculpas si alguna de las cosas está en el portugués y otras están en el castellano, porque después de un tiempo uno se acostumbra y los idiomas no hacen ninguna diferencia. Entonces las cosas se mezclan y uno hace una mezcla, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de hablar sobre la globalización desde el punto de vista del actuario. Yo diría que cuando uno sale del país ya comienza a globalizarse, entonces desde ese punto de vista es más fácil. Pero el tema de la globalización en las profesiones es un poco diferente que el resto de la economía. Entonces, si podemos... El primer paso para la globalización es el idioma. Y ahí coloqué dos cosas. Si fuera una presentación en Brasil, probablemente yo estaba con música de bossa nova y algunos otros muñequitos ahí, pero traté de hacerla más seria. Y es interesante atender o estar atento a la fonética. En el portugués la J se pronuncia como nuestra Y, y entonces hay algunas palabras que son peligrosas. Por ejemplo, la tercera que dice suyo, que en portugués es sucio, ¿cierto? La primera vez uno dice suyo porque es de aquel, pero no es eso, es sucio, uno se lleva algunas sorpresas. No vayan a decir exquisito si la comida está muy buena, porque quiere decir precisamente todo lo contrario, que es desagradable, feo. Y otras cosas particulares, como borracha es la goma de borrar, la oficina es nuestro taller, el escritorio es nuestra oficina, sobrenombre es el apellido, sobrenombre allá es nuestro apellido y el apodo, digamos, el apellido en portugués. Ahí finalmente, para entrar en clima, ya que Barral Curtis nos dio un susto con la previsión, previsión es previdencia en portugués. Y actuario no se escribe mal, se escribe sin el C. Podemos. Entonces, vamos primero si vamos a hablar de globalización, hay que hablar primero de la visión tradicional del actual. Entonces vamos a comenzar por eso.
Yo voy a acompañar esto con mi micro, vamos a ver si conseguimos hacer el mismo ritmo. Y bueno, la visión tradicional del actuario nos asocia exclusivamente ahí, rey casi en portugués, nos asocia exclusivamente o básicamente al seguro. Entonces, hace unas 2 o 3 semanas tuve que hacer una presentación en el Colegio de Abogados de San Pablo y aproveché para consultar el diccionario. Me hizo acordar la época en que era alumno del colegio primario y que mi obligación era consultar el diccionario para hacer los dibujitos. Entonces, en el diccionario, ahí está, las primeras están en portugués y son definiciones que tienen alguna relación con el trabajo actuario, actuarial. Ese es un diccionario muy común en Brasil, hasta se llama pequeño, o pequeño en portugués, y que es parecido a nuestro pequeño latus. Entonces, todas esas definiciones vinculaban a nuestra actividad con los seguros, casi exclusivamente. El pequeño latus, antes de viajar, dio una ojeada en el mismo y también dice más o menos la misma cosa. Por curiosidad, busqué también fuera y procuré en el inglés, y ahí entonces vienen las cosas interesantes. Podemos pasar la transparencia. Ahí en primer lugar hay una definición de un conocido nuestro, Jordan, el autor del libro de matemática actuarial que utilizaban en la Sociedad de Actuarios en Estados Unidos, y él es un poco más amplio, da una idea de que nuestra profesión realmente tiene una mayor amplitud y que excede los límites de las empresas de seguros o de las empresas de capitalización. La segunda línea tiene una definición que está en un libro que se llama Diccionario de Términos Contables, y que también básicamente enfoca el aspecto de análisis asociados a contabilidad de seguros. Y el otro se refiere también al actuario. El primero era la actividad actuarial, que es de la misma fuente. Como soy un poco insistente, continué buscando y intenté encontrar la conferencia que a veces era para explicar evaluación actuarial a los abogados. Entonces también fui a buscar evaluación o appraisal, como utilizan bastante los americanos, y esto está en un diccionario común, un diccionario escolar, que es el diccionario Webster, ¿no? Y todo se gira alrededor de la misma idea. Ahora, ya volviendo aquí al continente, copié y traducí dentro de lo posible, traducí al castellano la definición. Lo interesante es que en Brasil hay una ley, esa ley del año 70, esa ley diría que reglamentó la profesión del actuario. Hasta ese momento era una profesión económica. Brasil es importante para ver qué es lo que hace el actuario ahí, cómo se proyecta, porque el Brasil es un país grande, es un país que ya fue colonizado por el capital, y lo que ocurre en este momento es que algunas actividades, dentro de ellas el mercado de seguros, está abriéndose, porque está abriéndose el reaseguro. Entonces es un cambio fundamental. La protección a la persona en el Brasil, en realidad eso es teórico, porque nadie protege de los delincuentes, pero básicamente a través del seguro privado y el seguro social. Entonces ahí están más o menos en paralelo que los dos segmentos están ofreciendo. Entonces ahí tenemos salud pública y los planos privados de salud,
los seguros de accidentes privados, los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que están incluidos dentro del sistema de seguridad. Ese INSS que está de arriba es el Instituto Nacional del Seguro Social, que congrega la parte efectivamente de jubilaciones, de accidentes y de salud pública, y la parte de abajo es la parte, digamos, privada, ¿no? La parte de la actividad privada. Ahí nosotros tenemos las compañías de seguros. Eso que está en rojo son unas entidades que son fundaciones que hacen solamente planos de pensiones. Las que están del lado son otras entidades, pero son sociedades anónimas, que son las que hacen también planos de pensiones y algunos colaterales. Y después hay otro que dicen mutuales. Eso es parte de la historia del mercado de Brasil, porque esas mutuales son los Montepíos, aquellos que uno estudiaba en los libros que venían del norte de Italia. En el cementerio aquí está lleno de panteones de una colonia, la otra colectividad, etcétera, etcétera. Bueno, ellos se instalaron en el sur y en vez de hacer panteones hicieron planos de jubilación, que en su época no tenían corrección monetaria, eran muy precarios, pero eran de cualquier forma eran agrupamientos, grupos de personas de una misma colectividad extranjera. Después tenemos las cooperativas médicas, allá son bastante fuertes, y los sistemas de autogestión de seguros, de autogestión en salud. Eso es específico de los planos privados de salud. Abajo yo coloco un asterisco donde están, se refiere a la parte de accidentes, que eso es comercializado por las compañías de seguros. Son las pólizas comunes de accidentes personales. Las otras, por ejemplo, esa sigla de PBAT, es un seguro obligatorio de accidentes de responsabilidad civil para automóviles. Es la parte de cobertura de la responsabilidad de la persona, no es daños materiales, es daños personales. Después el otro es el facultativo, después el de los transportadores, el de los transportes de pasajeros, y así hay una serie de pólizas que tienen ese objetivo. Podemos pasar a otra parte. Bueno, ahí yo traté de resumir algunas cosas sobre sobre el mercado. Y la primera cosa que toqué fue la parte de población. Brasil, según las últimas estimaciones del fin del año pasado, habría alcanzado ya 184 millones de habitantes. Y a la derecha, las dos columnas, a la izquierda están por región y a la derecha están por algunas ciudades. Yo coloqué esas ciudades porque son las que tienen cursos universitarios para actuarios. Entonces, pretendía hacer una proporción, pero ese índice no sirve para nada. Entonces dejé así como estaba. Ustedes observen que ahí San Pablo tiene casi el 35% de ese grupo, de esos estados, de los estados de la región del noroeste, del sudeste y del sur, y que básicamente equivale a 20% de la población del Brasil. Eso tiene sus efectos también profesionales. Aquí ya vamos a entrar en nuestro mercado. Los planos de pensiones y jubilaciones en Brasil en realidad son vendidos o son trabajados, administrados, dos grandes fuentes. Uno son las fundaciones. Esas fundaciones son grupos de funcionarios de una misma empresa o de un grupo de empresas, son los fondos múltiplos o son algunos fondos de sindicatos, y esa era la forma tradicional del plano de pensión hace unos años. Cuando llegué a Brasil, en los años 80,
acababa de reglamentarse ese segmento, ¿no? Ahí yo levanté los datos de la Secretaría de Brasil y están la cantidad de fundaciones. Cada una de esas fundaciones en general agrupa a unas 4 o 5 empresas. En el caso de las públicas hay algunas que son por sí tan grandes que no agrupan solamente los propios funcionarios, tipo por ejemplo la Petrobras. Y entonces ustedes observan que eso explica un poco hasta la idiosincrasia. En San Pablo la actividad privada es preponderante y las fundaciones de San Pablo son 156, es más o menos la mitad del total de Brasil. Y las públicas son apenas 3, que son las empresas de agua. Hay otras 2 empresas estatales y también el fondo de los empleados del Estado, que está formado. El resto me muestra ese panorama. Si yo voy a Brasilia, donde dice Distrito Federal, la mayor parte son públicas, porque ahí está el gobierno y ahí están las direcciones de las empresas públicas. En las otras regiones que están abajo son insignificantes dentro de ese panorama. Pero eso es importante para el trabajo de los actuarios porque hace 20 años o un poco más, cuando yo llegué, los actuarios trabajaban fundamentalmente en las fundaciones, y había más fundaciones. Las fundaciones se fueron consolidando, con las privatizaciones algunas desaparecieron, y entonces hoy sobre eso. Bueno, yo comencé repitiendo el número de las fundaciones para ver si los números después son... las fundaciones privadas hoy juntan 1.369.000 participantes, que serían, yo diría que casi equivalente a empleados. Hay algunos participantes, como llaman en Brasil, que no son empleados. Ahí están también aquellos que optaron por algún tipo de beneficio saldado o alguna cosa así, están ahí figurando como beneficiarios. Y en las públicas hay 700.000. Hace 20 años eran en las públicas probablemente alrededor de, no tengo acá de memoria, pero eran alrededor de 1.200.000 participantes, es decir, participantes activos. Me estoy refiriendo ahí a los que están trabajando, no los ya jubilados. Ustedes vean que abajo dice beneficiarios, ahí están los, entre otros están los jubilados, que ya el sistema de las públicas tiene los 250, eso más o menos llega al número que están imaginando. La siguiente línea tiene la cantidad, el valor de activos, de bienes que tienen estas fundaciones. Todavía las públicas tienen un peso mayor, más de 60% de eso es, esos son valores en cientos de millones. Entonces en el lenguaje de los brasileños serían unos 300 billones de reales. Eso equivale más o menos hoy a 150.000 millones de dólares de activos. La media de participantes por fundación, ahí da otra idea de la magnitud de las empresas, es bien diferente entre las públicas y las privadas. El número que está abajo es el de los aportes. Los aportes entre privadas y públicas hasta ahora está bastante próximo, debe estar quedando cada vez más próximo, y ahí podemos ver que eso da más o menos por participante por año el valor de 60.000 reales, que son aproximadamente ahora $30.000. Eso es por, digamos, por empleado, por participante, e incluye todo, incluye las participaciones de la empresa, del funcionario, y si hubiera algún familiar también incluido eso. Lo interesante es que el patrimonio de esas entidades se multiplicó por 2,5 en los últimos 8 años. Desde el 2002 hasta ahora,
tenemos ahí un aumento de 148%. Por otro lado, las contribuciones, o sea, la parte de los aportes, en esos 7 años apenas aumentó 15%. El sistema de los fondos de las fundaciones públicas está, yo no traje aquí los números, pero está ya mostrando más salidas que entradas. Entonces, en la época de las privatizaciones, en 97, 98, yo estaba trabajando en las auditorías de los planes, comenzaron a aparecer algunas sorpresas. En Brasil existían planos que llamaban informales, eran planos que no existían en ningún lado, no estaban escritos, y entonces los inversores extranjeros compraban la empresa y comenzaban a salir de ahí un montón de cosas. Los brasileños dicen que son esqueletos que están en el armario, que son muertos ahí. Y bueno, esas cosas hoy en día ya no es más difícil de encontrar. En algunas empresas no privatizadas todavía hay esas cosas, y son sustos realmente, porque son los pasivos, y digamos más o menos haciendo relación a lo que está hablando de Ralph Curtis, los pasivos son terribles, son inimaginables. Bueno, podemos pasar. Por otro lado, el mercado de seguros es el mercado. Las compañías de seguros son sociedades anónimas en Brasil. Y hay solo 3 de esas sociedades, más o menos unas 98, 100 sociedades. Y solamente hay 3 de esas 100 que son sociedades anónimas que cotizan en bolsa. El resto no cotiza en bolsa. Pero dentro de ese conjunto hay sociedades que son propiedades de bancos estatales, por ejemplo del Banco de Brasil, por ejemplo de algunos bancos de los estados, de la Caja Económica que da préstamos para la vivienda, que está en Brasil, de las cajas económicas de los estados, que también son públicas o son con capital del público. Entonces, en realidad uno podría decir que todo en manos privadas. Diría que 50 o 60% sí está en manos de capitales privados. Estaba R de transparencia, pero voy a volver entonces a esta. La parte de previsión social, el sistema de previsión. Yo ahí saqué algunas cosas, solamente la recaudación, que en agosto de este año, eso ya está bien actualizado, fue de 13.100 millones de reales. Y se estima que en el año deben ser 150.000, no es exactamente 12 veces, hay aguinaldo, todo eso. Y los gastos, es decir, el pago de todos los beneficios, y de eso la mayor parte es pago de jubilaciones y pensiones, es mayor que los aportes, ¿no? El déficit mensual, el déficit de caja, es de 4.000 millones de reales. Se supone que a fin de año va a ser de 45. El gobierno hizo algunas reformas en los últimos años, pero son reformas tibias, insuficientes, a veces son electorales y son de corto plazo, porque quiero que pueda hacer un sistema de reparto que tiene también importantes sectores de los trabajadores que no contribuyen, tiene otros sectores que son tienen beneficios sin límite. Entonces es una caja de Pandora, es una realidad. Pero el déficit propio no es exclusivo de todo, no es exclusivo de los trabajadores privados. El déficit es básicamente el de los trabajadores del Estado. Es decir, el 50% de eso corresponde a las empresas o empleados del Estado, y el aporte de ese grupo de futuros beneficiarios, el aporte es menos del 30%. Todo eso se va acentuando con el correr del tiempo y hoy están esas cifras dramáticas.
El problema de las jubilaciones en Brasil, del sistema de reparto, no tiene solución, porque los números son tan... Intentó hacer alguna inmigración para sistemas de contribución definida, esos sistemas mixtos, el sistema chileno o algunos parecidos al nuestro, pero los cálculos, el pasivo es desconocido, es decir, es un secreto de Estado. Pero algunos cálculos hicimos, es un número muy grande. Bueno, el sistema de jubilación está ahí, hay algunos actuarios trabajando en el sistema de jubilaciones, pero no tomando decisiones. Es muy parecido a lo que decía Barral Curtizano. ¿Podemos pasar? Yo estaba hablando del mercado de seguros. El mercado de seguros ahí está resumido, está más o menos en 58 mil millones de primas anuales. Eso es con base a los valores de 2007. En la línea de seguro de personas están los seguros tradicionales, los seguros de vida en grupo, el seguro de vida colectivo, están los planos de ahorro con ajuste que se llaman BGBL, que son de contribución definida básicamente, y están los planos de pensiones que también son de contribución definida. En ese grupo subsisten sobreviven todavía algunos sistemas de beneficio definido, de contratos individuales, pólizas individuales, que son de la década del 60 y del 70. El resto de los ramos realmente está poco significativo. Lo grueso de esa parte del seguro de personas es los planos de individuales con ahorro, que son nuevos, tienen 2 o 3 años, los planos de pensiones de contribución definida, que son un poquito más antiguos, y el seguro colectivo, que en fin, va perdiendo significación. ¿Podemos pasar? Bueno, solo para tener una idea de lo que ocurre, en algunas cosas no debe ser muy diferente aquí a lo que ocurre en Argentina y ocurría antes. La superintendencia de seguros está muy activa y tiene idea de ir controlando más la solvencia. Hace unos años controlaba todos los papeles. Uno tenía que hacer aprobar un plan de seguros y llevar unos procesos enormes así, copiados a máquina, firmados en todas las hojas de un lado del frente y del otro lado, en fin. Ahora eso está mejorando un poco y entonces la superintendencia está ocupándose un poco del capital. Hasta hoy, el capital mínimo, el capital mínimo en Brasil se compone ahora de 2 partes. Un capital básico que está en moneda real y un capital adicional que es el margen calculado en función de los modelos de riesgos que están por ahora en la teoría desde el año pasado. Entonces el capital básico es 15 millones de reales. Eso es de base de 2006. Son 15 millones de reales, más o menos 7 millones y medio de dólares. Uno puede hacer esas cuentas porque un día el dólar cambia, cuando salí estaba a 1.90, ahora está en 2.20, así. Entonces eso a veces perjudica, pero más o menos 7 millones de dólares. El capital adicional, la superintendencia a través de una serie de normas defino lo que iba a ser el capital adicional. Ahí las compañías comenzaron a hacer las cuentas y era inviable de hacer eso. Entonces está un poco en suspenso. Las compañías están haciendo sus modelos de riesgo, algunas no pueden hacerlo porque son muy chiquitas, no tienen condición. Pero en general eso debe estar el año próximo, cuando entren las normas de contabilidad, deben estar en vigencia. Por otro lado, las reaseguradoras, que ese es un asunto nuevo en Brasil, es de este año, tienen un capital mínimo que es 60, o sea, 4 veces, 60 millones de reales. Eso es para las reaseguradoras que llaman ellos de locales, que son las de capital, las nacionales. Una cosa interesante, yo hablaba hoy de los Montepíos, están contemplados en la ley, pero ya no es más
no es posible hacer una sociedad mutual para vender seguros. Esa sociedad mutual, esas sociedades mutuales fueron extintas y quedan algunas en el sur, solamente para atender a los beneficios que están impuestos. Bueno, vamos a pasar. La parte de reaseguros, que es nueva, distingue esos tres tipos de reasegurador y establece escalas diferentes de capital. En el caso de las extranjeras son 100 y 150 millones de dólares. Y interesante es que las aseguradoras tienen que tener una calificación en la agencia de rating. Hasta la superintendencia indica en las circulares cuáles son las agencias de rating, que la Standard & Poor's, la Fitch, ¿cuáles eran las otras dos? La Moody's, y otra más que no me acuerdo, es muy conocida. Y bueno, eso está comenzando. Esta es una interesante oportunidad de mercado. Bueno, ¿cuál es el marco legal? Yo dije que había una ley, en realidad es una ley y una serie de cosas más. El actuario allá no tiene muchas normas que sean generadas por los propios organismos. El Instituto Actuarial Brasileiro de Actuarias, se llama IVA, sí, tiene algunas instrucciones, algunas recomendaciones, hasta en tablas de mortalidad, pero no tiene esa mecánica, esa cultura de nuestro consejo profesional. Entonces, en realidad hay otras fuentes, como las instrucciones del Banco Central, específicamente que se refieren a aspectos de fundaciones, normas de la Comisión de Valores Mobiliarios, en la parte de, por ejemplo, de evaluación de beneficios, de evaluaciones actuariales, y normas de la Secretaría de Fondos de Pensiones y de la Superintendencia. Ese diría que es el marco más o menos reglamentario. En otros casos, por ejemplo, hay hasta menciones de algunas obligaciones o algunas responsabilidades en la ley. La última ley de planos privados de jubilaciones y pensiones, que sustituyó a la del año 77, esa está en vigencia ahora, tiene bastantes referencias, un montón de referencias a aspectos actuariales, de actuario y hasta responsabilidad del actuario. Entonces ahí está, eso fue para la otra conferencia, en algunos artículos en los cuales específicamente se abordan temas actuariales. Y lo otro que es muy importante, que es la norma de la Comisión de Valores Mobiliarios, que mudó un poco la forma de hacer las evaluaciones en los fondos de pensión en Brasil. Entonces en Brasil puede haber 2 o hasta a veces 3 evaluaciones actuariales de una misma fundación. Una para atender al gobierno, la Secretaría de Previdencia, otra para atender a la patrocinadora, el sponsor del fondo, que es una sociedad que cotiza en bolsa, y si la sociedad es extranjera, para atender también a las reglas del FAS o las reglas internacionales. Entonces, eso da mucho trabajo y también da trabajo. Es decir, la parte buena es que da trabajo. Poco dinero, pero mucho trabajo. Bueno, podemos pasar. Una cosa que voy a pasar rápido, pero de cualquier forma es interesante mencionarlo, es que la ley que reglamenta la profesión de actuario del año, ahí está 69, hay una de 69, la reglamentación de 70, es un poco detallada en cuanto a los trabajos. Ahí ustedes ven, por ejemplo, que en el primer ítem se refiere a cosas que para nosotros ya son bien comunes: planes técnicos, evaluación de reservas, en compañía de seguros, bla, bla, y están específicamente ahí los órganos oficiales de seguro y reaseguro. Yo confieso que nunca había un trabajo actuarial en la previsión social. Entonces, tal vez existan, pero nunca vi nada. Bueno, cálculo y tarifación de primas, etcétera, etcétera, análisis actuarial de la participación de los resultados. Este es un asunto muy en boga hace 20 años en Brasil. Ahora no está tan de moda, porque las pólizas de
seguro de vida colectiva tenían participación en los resultados. Entonces obligaban a que el actuario hiciera, tenían todo un reglamento, hasta el sorteo, una serie de cosas, era interesantísimo. Se hacían sorteos públicos, el actuario debía estar presente para ver si el sorteo era garantía aleatoriedad, para aleatoriedad. Entonces, eso lo colocaron en el... ¿Vamos a balances de compañía de seguros, realmente ellos comenzaron hace 4 o 5 años, cuando la superintendencia exigió que en el fin del ejercicio el actuario, que era responsable por la parte o los planes o por la asesoría de la empresa, firmara, hiciera una cosa que se llamaba evaluación actuarial, y después vino una auditoría actuarial que está, en fin, medio camino todavía, y esa evaluación actuarial tenía un dictamen. El actuario en Brasil puede ser empleado de la compañía todavía. Es una cosa que tiende a abandonarse, pero todavía existe. Entonces él estaba obligado a fin del ejercicio a hacer un recálculo de las reservas, cosa que parece un tanto absurda para nosotros, porque si eres empleado difícilmente va a estar en desacuerdo con lo que hizo durante el año. Entonces ahí la superintendencia pensó y dijo, bueno, vamos a crear una auditoría. Bueno, pero eso hace 4 o 5 años que se viene haciendo, y entonces el balance es publicado junto con el dictamen del auditor, una opinión del actuario en el cual explica lo que hizo, sintetiza, muestra la reserva y dice si encontró diferencias o no encontró diferencias. La auditoría actuarial está en una situación de suspenso en este momento, porque es una cosa exigida pero es voluntaria. Entonces no son muchas las compañías que tienen eso, y eso debe ser publicado en los diarios, en los que he publicado el balance, la fecha del balance en febrero, marzo. Bueno, ahí la ley va mucho más allá, dice ejercicio de cargos técnicos y demás, y si uno observa los concursos de algunas empresas, hasta empresas públicas, dice, bueno, para el cargo de responsable actuarial puede ser un estadístico, puede ser, no sé, cualquier otra cosa, y un actuario también. Entonces no sé si sirve eso, ¿no? Es una de las cosas que está muy burocratizada y que no es imposible de vigilar eso, ¿no? Podemos pasar. Y bueno, así también dice, se refiere a una asesoría obligatoria, también no sabe muy bien lo que es eso, ¿no? Porque asesoría no parece obligatoria sino voluntaria, y en muchos casos no hay, realmente en esas actividades no se encuentran actuarios. Si yo no conozco ningún plano de eso de financiamiento de vivienda o de préstamos de un banco que tenga un informe actuarial o una nota técnica. Entonces eso es un poco teórico. ¿Podemos pasar? Bueno, y hay algunas cosas que sí se refieren a nosotros. La parte de pericias, eso de pericia del balance general, el balance actuarial, no sé lo que es, nunca lo vi. Conozco en todo caso la auditoría. Y elaboración de balance actuarial en las instituciones privadas no existe, y en las instituciones públicas, tipo la previsión, tampoco existe. Más expresión de deseos. Bueno, los otros ítems son más familiares, y otra cosa que es interesante, estaba escrito, que es la parte de contratos de seguros. Y bueno, también yo no he visto muchos actuarios trabajando en la discusión de las cláusulas de contrato. Pero son responsables también, porque cuando el plan de seguros es enviado a la superintendencia, él tiene que firmar las copias de las pólizas. Pero como la formación allí en la universidad es un poco débil en la parte
de derecho, hay una responsabilidad y no hay por atrás un conocimiento. Pero es interesante, es una de las cosas que solo funciona en la superintendencia, porque la superintendencia observa si alguien firmó. Puede ser cualquiera que lo ha firmado, no necesita poner ningún sello. Bueno, ¿podemos pasar? Y la selección y aceptación de riesgos, ese los fue un error mío, porque yo tuve que sustituir el portugués, que estaba en la otra transparencia y se fue. Entonces, el doble O es un error. Bueno, eso también existía en la época que se hacían seguros individuales con examen médico. No hay en Brasil ese tipo de cosas, porque los seguros de ahorro no tienen examen médico. Bueno, el profesional actuario está agrupado en el Instituto Brasileño de Actuarios, que es la siglación IBA. El Instituto, el IBA brasileño, es una sociedad civil y es una sociedad científica, no es una sociedad profesional. El Instituto conservar, digamos, este libro de las matrículas, no es nuestro consejo profesional. Entonces, es una delegación del Ministerio de Trabajo que eventualmente podría volver al Ministerio de Trabajo. Pero, no, en fin, esa no es una hipótesis que se entiende posible. Entonces, el instituto es un administrador, digamos, de la matrícula. Ese es y, en fin, tiene más funciones de investigación que otra cosa. Yo fui director del Instituto del Brasileiro, ahora acabó mi mandato, gracias a Dios. Está en Río de Janeiro el instituto, y además está escrito en la ley, que es en Río de Janeiro. Eso es curioso. Y bueno, es difícil trabajar eso. Entonces ahí podemos pasar a la... Pues eso de la cooperación del Estado es otra letra muerta, porque el Estado nunca pidió colaboración para estudiar el sistema jubilatorio, ni para hacer las normas de la superintendencia. Pero, en fin, es interesante, es lindo ponerlo ahí. Los actuarios para trabajar en Brasil en teoría deben estar registrados en el Instituto Brasileño de Actuarios. Digo que en teoría porque hay algunas discusiones, a ver si se puede impedir ejercer la profesión. La ley dice que debe ser un actuario diplomado en Brasil o que, digamos, rinda todos los exámenes pertinentes, que es lo que hice en su momento cuando fui a Brasil. Y después dice que debe estar registrado en el Instituto de Actuaria y debe estar registrado, debería pagar también sus correspondientes matrículas. El Instituto registra 2.000 legajos, digamos, por llamarlo de alguna forma, 2.000 registros. Se calcula que 890 son los que están vivos y pagando. Debe haber unos 300 que probablemente están vivos y no pagan más. En 97 eran aproximadamente 500. Por ejemplo, mi número allá en Brasil es 552, es 10 veces el número que tengo aquí en Argentina, y yo me gané, digamos, di los exámenes en el año 83, 84. Bueno, para obtener el registro a partir del año 2006 hay que aprobar un examen. En realidad el examen comenzó en 2005, el examen es un examen de admisión y que ahora es eliminatorio, es decir, en principio si alguien no aprueba no podría tener el registro y no podría ir firmar o asumir todas las obligaciones del actuario. El examen es un examen inspirado en el examen del sílabus de la Asociación Internacional, tiene también algunas cosas de los exámenes de la SOA y las malas lenguas dicen que fue copiado de la Asociación Australiana de Actuarios. Parece que es muy parecido de la asociación. El primer examen fue, yo diría que un 70% consiguió pasar, con dificultades en estadística y en la parte de contabilidad. El segundo examen fue terrible porque, ¿podemos ver allá atrás? El segundo examen fue terrible porque hicieron las cosas un poquito más sofisticadas
y aprobó menos del 30%. Y ahora eso volvió a aflojarse, y en fin, no sé cuál este año es lo que habrá pasado. Pero no es también una cosa muy a la buena. Ahora sí. Ya hay una... En 97 el instituto hizo una comparación con el total de miembros del Instituto Internacional. Eran 500 actuarios en 97 activos, ¿no? Trabajando, y considerando unos 30.000 más o menos en la Asociación Internacional. Sí, son números relativos, tanto esos 500 como esos 30. Lo cierto es que la clase actuarial, la colectividad de actuarios es pequeña en todos lados, no es excepción en Brasil. Yo diría que los números hasta son más asustan más en Brasil porque estamos hablando de 180 millones de habitantes. Sí, sí. Bueno, ahí hay un cuadro con las áreas de trabajo de los actuarios. Yo coloqué el 97 y después uno más actualizado porque hay algunas diferencias. En 97 la mayoría estaba trabajando o en seguros, empresas de seguros básicamente, o en las fundaciones de pensiones, los fondos de pensiones. Y apenas se calculaba 23% que estaban trabajando en el mercado de salud, las distintas variantes de salud, sociedades anónimas, seguros o eventualmente medicina de grupo o cooperativa. El resto estaba en capitalización, hay muy pocas sociedades, las mayorías están vinculadas a bancos o en la actividad en consultorías, empresas de auditoría. En esa época no había empresas de auditoría, y bueno, ahí esos se ubicaban. Podemos pasar. En 2007 ya estaba mudándose la composición, la distribución, ¿no? Había mayor cantidad, eso es como consecuencia de la modificación del mercado, y ha crecido mucho la parte del segmento de salud, de planos de salud. El resto no sufrió mucha alteración, cayó un poco el seguro, pero solamente cayó porque está pesando menos ahora, ¿no? Y aumentó la cantidad de actuarios que fueron formados en Brasil en las diferentes universidades. El problema de la globalización en Brasil se observó mucho cuando en el gobierno anterior se comenzaron a privatizar empresas. Ahí llegaron bandadas de actuarios americanos e ingleses para ver lo que estaba en los balances de las compañías, y no llegaban solamente auditores. Entonces ahí comenzó a darse cuenta la gente que habría que hacer otras cosas. Hasta esa época, hasta los planes de estudios eran planes viejos. Yo diría que el plan de estudios que era más común en Brasil hasta fin de los años 80, diría que inferior al plan D anterior al nuestro. Era muy inferior al plan D, porque la formación matemática era espantosa. Ahora hay diferencias entre las universidades, sin duda, ¿no? Entonces ahora la gente está comenzando a estar presente en algunos eventos, en congresos y demás. Y él iba a asumir un compromiso para continuar siendo miembro pleno del full member, que tenía que implantar aquel famoso examen. Él está participando, por ejemplo, yo formo parte de la comisión de contabilidad de seguros del Instituto Internacional. Y hay otros colegas que están en otras actividades, también la Asociación Internacional. Y ahora se inició el sistema de educación continuada. Entonces está muy tibio, pero ya está comenzando a salir. ¿Podemos pasar? Entonces eso nos lleva a ver la parte de enseñanza universitaria.
Como sistema parecido al nuestro, el actuario ya se forma en la universidad. Y la universidad le da el diploma, ¿no? El diploma que dice ciencias actuariales o alguna cosa así. Sí, ciencias actuariales. Ustedes observen ahí en esa lista están las 14 instituciones que tienen cursos de actuario en este momento en Brasil. Las últimas dos, una es la estatal de San Pablo y otra es una del Distrito Federal, que se llama Centro Universitario porque no llegó a la categoría de universidad, es un paso anterior. Las dos últimas todavía no tienen alumnos formados, no tienen graduados, esas tienen solamente alumnos y tienen solamente 2 años. El resto no, ya tiene varias. Y las primeras 4 son anteriores al 60. La quinta, que es la de San Pablo, es del 61. Después, entre el 61 y el 2001, hubo 40 años entre una y otra, entre la última aprobada y la primera de 2001, que fue la de Pernambuco. Hubo 40 años en que Brasil funcionó con esas 5 universidades, y de las cuales se destacaba la de Río de Janeiro, que tiene una buena formación matemática, está en la parte de tecnología y ciencias exactas, y la de San Pablo le seguía. San Pablo es un caso curioso, es más humanista, digamos, ¿no? No solamente porque era católica, sino porque la orientación estaba más hacia el seguro de personas. Yo diría que históricamente la que más se aproximaba a nuestro plan anterior al James. Bueno, y después aparecieron todas las otras, hay algunas estatales y otras privadas. Entonces ahí están identificadas, las federales son del Estado Nacional, las otras son de los estados. Sí, la federal es nacional y las otras son de los estados y el resto es privado. Entonces ahí tenemos las últimas, y eso parece que está comenzando a mudar, pero algunas continúan teniendo egresados que no están de acuerdo a la época todavía. ¿Podemos pasar? Ahí está, hay un resumen de algunos índices. La duración de los cursos son 4 años. Solamente 2 tenían 5 años, ya no tienen más, que son la Católica de San Pablo y la de Ceará. Ahora también tiene. La de Ceará continúa con 5 años, la de San Pablo con 4. En realidad, la idea de las escuelas es, es formar un 70% o menos del actuario para que después él haga los cursos posteriores de posgrado, lo cual es hasta un peligro porque él tiene condición para trabajar, porque él tiene registro. Entonces, más o menos como James Bond, él está autorizado para matar, pero no sé si él consigue manejar el arma, ¿cierto? Y bueno, ahí está la cantidad de horas. Si uno hace la división, más o menos daría unas 4 horas, un poquito más de horas por día de clase. Eso es inhumano porque en las clases que tienen, digamos, horario nocturno exclusivamente, hay gente que trabaja durante el día. Es imposible después sacar algún provecho de eso. Cuando algunos conocimientos, o la mayoría, tienen que decantar. Es una carrera. Es una carrera así como se fabrican administradores, fabrican actuarios. Y ahí tenemos también en la tercera columna la cantidad de vacantes que ofrecen los cursos. Eso también es teórico, porque no llegan a 50% en total la cantidad de interesados. Entonces la facultad tiene algunos requisitos, pero la mayoría de los que se presenten y se anota entran. En San Pablo, por ejemplo, hemos tenido dificultad en llegar a 50 inscritos. Esos son los nuevos, no son la población estable.
La población estable debe ser 4 veces, 5 veces. En ese panorama, la de Río de Janeiro, que es la federal de Río de Janeiro, probablemente es la más es la distinguida, es la que funciona mejor. Es el curso diurno, eso exige dedicación, yo diría casi completa, total. En Brasil hay un sistema de trabajo de bolsas que se llama estágio en Brasil, y el alumno entonces antes de recibirse tiene, el último año puede trabajar mediodía en las empresas, entonces ahí pueden convivir con ese trabajo. ¿Podemos pasar? Bueno, las universidades tienen examen de ingreso, en el caso de actuarios eso no es eficiente porque no hay más vacantes que alumnos, ¿no? No hay un programa único de estudios para la carrera de actuario, entonces eso también es un pandemonio. Cada facultad tiene sus formas de ver las cosas. El Ministerio de Educación aconseja apenas lo que deberían ser los grandes grupos de asuntos, y el instituto hace 4 o 5 años comenzó recomendando, publican por ejemplo en el site lo que llaman ellos del currículum mínimo, que es el contenido mínimo, que es básicamente el sílabus. Hasta el instituto publica un programa detallado de temas de cada materia y libros recomendados, unos 4 o 5 libros formatos. Esos libros bueno, son todos en idioma inglés, y ahí hay otro problema con los alumnos. Las 14 normalmente está en la facultad de Economía, digamos, se llama Facultad de Administración, Contabilidad y Economía. En Río de Janeiro creo que es en la de Ciencias Exactas, no tengo seguridad. Yo fui a dar los exámenes y nunca más aparecí, hace mucho calor, ¿verdad? Y creo que también. Esos números que están abajo es lo que yo estaba hablando, de 4 horas de aula por día. ¿Cómo pasa? Ahí están las vacantes, en fin. Hay en otras profesiones, básicamente los abogados tienen un examen de habilitación, digamos, riguroso. Ese examen, es decir, y hablo de riguroso porque hay también muchas facultades de abogacía en Brasil y tienen un 1% a prueba. Eso es muy riguroso. Bueno, uno acaba con la conclusión de que eso es necesario, porque no hay un mínimo de conocimientos. Las críticas en general que uno tiene allá, y yo lo hacía antes de entrar a la universidad para dar aulas y ahora lo veo, lo sufrí, los planes de estudio no son adecuados, pero tampoco es culpa de los planes de estudio, en realidad es culpa de la filosofía, digamos. No hay hábito de lectura y hay dificultad de bibliografía en Brasil. Es decir, ya es muy difícil que lean, la gente lea, y además no hay libros. La biblioteca de la universidad, por lo menos ahora en San Pablo, tiene pocos libros. Había uno de González Galé, aquel de matemática actuarial, creo que ya se lo robaron, y después tiene otros. Sí, algunos en portugués son copias o de González Galé o de la Cera Sanz o alguna cosa así, no tienen gran cosa. Ni un Jordan ya se puede encontrar. Y bueno, la gente no sabe idiomas, entonces es muy difícil también, porque uno recomienda a veces lectura, dice, bueno, pueden sacar de internet en el site de la Asociación Internacional o del SOA, etcétera, etcétera, pero no consiguen leer, yo tampoco sé. Entonces lo que yo hago normalmente es preparar las clases, traducirla al portugués, es decir, mi portugués escrito es mejor que el hablado, les puedo asegurar. Las traduzco y trabajo con el equation, aquí trabajo mucho, y entonces hago no diría una copia, un plagio, pero las clases yo hago, ese material voy a entregar. Claro, hago vowels y probablemente alguna cosa de Jordan, otra cosa no se puede hacer.
Pero esa es la única forma. Ejercicios ni hablar. Allá no hay un sistema de aulas prácticas, el profesor tiene que arreglarse. Entonces, la facultad ofrece los sábados, a la tarde en general, algún alumno aventajado en los últimos años, él es como un tutor, explica ejercicios, pero nada más que eso. ¿Puedo pasar? Bueno, en la realidad ya más o menos hablé de la situación actual. Esto es solo para repetir algunas cosas. El profesional actuario egresa con conocimientos actuariales limitados. Leyendo varios artículos publicados en el último congreso en París, vi que el panorama es más o menos parecido en el resto del mundo. Debe ser menos grave porque ellos avanzaron un poco más, pero no es muy diferente. Es decir, en todos lados están preocupados. Y están preocupados por el nivel de los profesionales porque, por otro lado, los profesionales están con una realidad bien diferente. O sea, las cosas son más rápidas, la internet llega más rápido y bueno, los controles también son más rápidos, el público es más exigente. Ahora, todos cuando piensan en la previsión social, piensan en que la culpa de los actuarios que no supieron calcular los aportes y los beneficios y así vale. Entonces, en Brasil el problema es urgente porque está la superintendencia adoptando los modelos de medición de riesgos y de solvencia, que son los modelos internacionales. En bancos ya se adoptó Basilea 1, 2, etcétera, etcétera. El Banco Central es muy activo. Y las normas internacionales de contabilidad, la última versión, deben estar en vigencia de Brasil a partir del 1 de enero. Y la superintendencia entonces adaptó la parte de balance de compañías financieras y de seguros. El resto es más o menos una cosa que estaba observando en los últimos años. Los auditores son más exigentes y el consumidor está más exigente. Es decir, nunca me acuerdo de haber visto en los primeros años de la década de 80 o de 90 que por ejemplo, algún participante de una fundación preguntara al actuario sobre ley de mortalidad, tasa de interés y demás. Y yo estuve en algunas asambleas de fondos multipatrocinados cuando hacía la auditoría y ahí los participantes preguntaban sobre las hipótesis, sobre la tasa de interés, etc. Y hasta, en fin, colocaban algunos reparos en todo ese tipo de cosas. Eso está también mejorando en el Brasil, la conciencia del consumidor después del Código de Defensa del Consumidor del año 85, eso mejoró bastante, pero eso, digamos, va a recaer en nuestras espaldas porque ahora vamos a tener que comunicarnos de otra forma. Nosotros tenemos una tradición de oscuridad, otro estatus, otro nivel, y entonces no descendíamos a hablar el lenguaje común. Ahora estamos, y eso ocurre en Brasil ahora, pero ocurre fuera de Brasil con mucha frecuencia. ¿Podemos pasar? Y ahora, claro, la nueva realidad, y esa nueva realidad está afectando a Brasil, así como a los otros países, que es el aumento de la expectativa de vida. Muchas fundaciones y obviamente el cálculo de la caja de la previsión social está hecho con base a la vida de las personas y de los contribuyentes. Todo el aumento de la expectativa echó por tierra todos esos cálculos. Pero lo peor de eso es que durante mucho tiempo me parece que el actuario estaba sentado viendo pasar las cosas y no estaba siguiendo esto de cerca, porque esto no es nuevo, esto viene de hace muchos años. En Brasil, tal vez por el hecho de tener algunas tarifas obligatorias, mínimas y demás, que daban mucho margen, no se trabajó tanto eso. Pero cuando empezaron a verse evaluaciones de fondos de pensiones, ahí el susto fue grande.
Y eso ya viene ocurriendo hace varios años. Entonces, la Secretaría de Fondos de Pensiones está en un programa de actualización de tasas de mortalidad, de tasas de rotatividad y de tasas de invalidez también. Y eso se va comenzando a registrar en los balances, y en los balances de la fundación. Una cosa interesante es que cuando el actuario de la fundación hace la evaluación anual, en realidad él hace en un tipo un balance actuarial, no está formal con todo el ritual que aquí estaba hablando Barral Curtis, pero tiene alguna cosa. Por lo menos él pone el activo, compara a ver si tiene déficit y demás, si va a faltar alguna cosa, y en teoría debería, digamos, opinar si eso va a mejorar, empeorar o cosas. Entonces tiene algunas, exigencias que no todos cumplen, ¿no? Más es un primer paso. Están vinculados a salarios. 2. Otros están vinculados a índice de inflación. Y 3. A tasas de interés garantizadas. Entonces tenían las 3 plagas: salarios, inflación y tasa de interés. Y eso eran establecidos en el momento del inicio del fondo. Y lo que es peor, era obligatorio hacer eso, porque la ley exigía que fuesen determinados en el momento cero, ¿no? Entonces, bueno, no puede funcionar nada. La previsión social va reduciendo los beneficios, ¿ya? Y entonces, ¿qué ocurre? Los planos privados también por ese lado están perdidos. Bueno, ya todo eso, la menor rentabilidad, la caída de la tasa de interés, la volatilidad, etcétera, etcétera, el índice de desempleo. Uno de los sustos que llevaron los inversores cuando compraron las compañías estatales es que la mayoría de esos fondos estaban valuados con hipótesis de crecimiento de la generación, ¿cierto? Entonces, el déficit iba a aparecer después de 150 años. Sí aparecía, porque eso no tenía término. Entonces era una cosa absurda, ¿eh? Y con tasas de interés de mercado de 30% al año, eran cosas que no podían funcionar. Entonces cuando paró eso, las compañías se privatizaron, y el asunto mudó considerablemente. Entonces una de las cosas, una nueva realidad es que el actuario ahora no es analista de cálculos o un programador, sino que es un risk management, porque él tiene un asunto que es riesgo básicamente, y entonces sobre eso tiene que trabajar. Esa es una mudanza sustancial. Ahí ya no puede más quedarse sentado en su escritorio y esperar que las cosas vayan pasando. Y después pasarle el problema digamos, a las generaciones futuras. No hay forma. Bueno. Entonces, esas críticas que están ahí son críticas que también encontramos en los congresos. Es decir, ahí en los congresos, en el último, por ejemplo, de una tarde fui a asistir a la parte profesional, y en fin, es para llorar, es lo mismo en todos lados. Hay una falta falta una serie de cosas, falta una preparación mental, tal vez, del actuario para en los nuevos tiempos, ¿no? Y entonces el actuario no es una excepción dentro del mundo globalista. Claro, se está trabajando, no sé si con la misma velocidad que sería necesario, pero se está trabajando, algunas un poco más, otras un poco menos. En las normas profesionales, la última emisión del Instituto de la Asociación Internacional debe tener 2 años, no me acuerdo, que son los guidelines. No se aplican en todo el mundo, ¿sabes? Se aplican algunas cosas en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países europeos. Brasil adhirió, pero todavía no están en práctica, no es una versión apropiada para el mercado de Brasil. Yo no sé cómo están aquí. Esas ya son un vademecum de la profesión, ¿sí? Utilizando 10% de todo eso ya tendríamos que sentirnos tranquilos, eso contento. En el pasado ya no había un trabajo activo, ahora yo diría que casi todos se están preocupando, porque si no va a caer encima
demandas como acá en Estados Unidos para los médicos plásticos, etcétera, dentistas, etcétera. Entonces hay una mudanza. Yo creo que la principal mudanza para la globalización es la introspectiva para salir al mercado, mirar el futuro y actualizar. Bueno, la globalización, yo hablé un montón de cosas, no toqué el tema globalización, porque globalización parece hoy en día una cosa suficientemente difundida, y parece que todos saben lo que es la globalización. Y nosotros estamos en medio de la globalización. Ya la internet hasta derrubó la barrera de los chinos, ¿verdad? Entonces la globalización está ahí. Yo diría que está en la internet la globalización. Y en el viaje estaba observando dos cosas interesantes. Leí una revista que está indicada ahí, la fuente, América Economía, que debe ser la Cámara de Comercio, ¿no? Y otra lo vi eso en la propaganda, en la publicidad de una empresa. Dice no repetí el nombre de la empresa porque no quiero hacer propaganda también, pero dice una referencia en diferentes países, culturas y lenguas. Eso está en portugués, naturalmente, lengua e idioma. Y yo creo que eso define la globalización. Diferentes países, culturas y lenguas. Y abajo hay solo una parte, esa conclusión. Hubo una encuesta realizada por esta revista, América Economía. Esa encuesta fue sobre las escuelas globales de negocio. Estaban el ranking de las escuelas internacionales, Harvard y Wharton. Interesante porque Wharton tiene cursos de seguros y de risk management, que es la segunda escuela dentro de la lista. Hay algunas escuelas en España y demás, ninguna latinoamericana. Creo que está la Fundación Getúlio Vargas de San Pablo, no tengo seguridad, creo que es esa. Y bueno, era sobre globalización, este artículo, y sobre las escuelas globales. Entonces les preguntaron a varios ejecutivos que estaban haciendo cursos cuál era el objetivo. Y entonces casi el 85% dice poder trabajar en cualquier parte del mundo. Entonces, si nos juntamos las dos cosas, países, culturas y lenguas, y poder trabajar en todos los países, en cualquier parte del mundo, tal vez tengamos para la profesión o para los servicios también alguna caracterización bastante clara de la globalización. Bueno, entonces ahí hablamos de empresas globales. Los accionistas también son globales, Soros tienen inversiones en Brasil terribles, grandes, su portfolio de negocios, creo que tiene 20 o 30% de inversiones en Brasil, por ejemplo. Son los accionistas globales. Los principios de contabilidad internacionales son los principios globales. La educación es global. Las actitudes, los conocimientos que deberían llegar más fácilmente, los problemas son globales, los riesgos son globales, y entonces las profesiones no pueden dejar de ser globales, con los actuales no pueden ser diferentes. Entonces, para entrar o para estar dentro de ese proceso de globalización, creo que lo más importante es tener conocimientos. Los conocimientos son por naturaleza globales, no hay conocimientos regionales. Y creo que eso comienza aquí, comienza en la escuela, en la universidad. Esa es la mejor forma de hacerse global. Global no significa tener la habilitación. Esa verifica para hacer análisis de contratos de reaseguros y auditoría, en fin, no tenía la matrícula belga, ¿sabes? Pero tenía, debería tener condición de hacer alguna cosa de eso. Entonces, yo creo que significa permanentemente estar actualizados en un ambiente, eso todo el día se habla, es un ambiente en continuas mudanzas. El ambiente es mismo, porque yo entré a buscar unas informaciones hoy en la internet y la Superintendencia de Seguros en Brasil ya había cambiado otra cosa. Entonces es casi imposible. Ustedes no imaginan la cantidad de leyes
normas, decretos, instrucciones, etcétera, etcétera, que existen en Brasil. Es proporcional al tamaño de la población. Los abogados se vuelven locos. Y practicar la profesión de forma, en fin, manera de cumplir las reglas de actuación, el código de ética, las exigencias técnicas. Una de las cosas que se ve en los últimos años es que el actuario no recibe ya toda la información de los archivos magnéticos y dice, bueno, ahora voy a calcular, coloco las fórmulas y aparecerán los resultados, sino que él tiene que tener una participación bien intensa y activa en los levantamientos de datos, en la fuente de los datos. Aquello que nos contaba Toranzos en una época, en la parte de estadística descriptiva, me acuerdo que en el libro de él estaban las tarjetas perforadas, en el libro de Toranzos. Bueno, todo eso que uno normalmente dejaba para los analistas de sistemas, hoy en día es peligrosísimo, los analistas de sistemas. Entonces el actuario tiene que tener tiene que tener un conocimiento mínimo. Y en general en las carreras ya se dan conocimientos razonables, digamos, de manejo de herramientas de computación, ¿no? Procedimientos que aseguran la calidad, aquello que decía hace un ratito de las guidelines, eso por lo menos garante que uno va a cometer menos errores. No es la panacea tampoco, pero da una cierta tranquilidad para el que trabaja y el que trabaja con subordinados. Si no, yo trabajé, me retiré de una empresa de auditoría hace 2 años más o menos, y realmente yo no sabía si dormía todas las noches o no podía. Si podía dormir o no podía dormir, porque estaba sentado en un volcán. Las responsabilidades son muy grandes y la delegación del trabajo, a pesar de los controles, es una parte que falla. La parte de enfoque en riesgo, que es el Enterprise Risk Management, es una cosa relativamente nueva, pero que es una cosa que los actuarios tendrían que participar. Finalmente, yo creo que el punto de partida es la educación. ¿Podemos pasar? Ahí yo coloqué unas cosas que también estaban en la otra charla que di, que se refería también al trabajo. La segunda referencia es el libro de Peter Bernstein, que probablemente todos conocen, que fue una recomendación de Eduardo Melinsky en Birmingham. Ahí compré la versión en inglés y es un libro interesantísimo. Se lee muy bien escrito, y que tiene una referencia a las informaciones, eso es lo que yo decía, de que el actuario debe estar presente en la construcción de los archivos, de las bases de datos, y una referencia obviamente a la parte de probabilidades. Y muchos a veces dicen los resultados de la compañía fueron malos porque tuvimos mala suerte. Claro, la mala suerte hay que ayudarla o no ayudarla, ese es el problema. Entonces, yo coloco eso en las charlas porque me parece importante. Y la segunda tiene un aspecto práctico importante, que es el de la información, el juicio y de la sensibilidad. Yo creo que todo eso, no sé si deberíamos incluir en las carreras una materia que diga sensibilidad de los resultados, que no confíe totalmente en las fórmulas y en las máquinas. Me parece que eso, por lo menos yo ya no lo observo, me parece que es una de las cosas que está faltando, la sensibilidad de los resultados, ¿no? ¿Y podemos pasar? Y otra más. Y ahí hay algunas lecturas que fueron un poco inspiradoras de estas cosas. Algunas son relativamente recientes, hay el libro de Peter Bernstein, hay algunos artículos que se pueden probablemente conocer o leer entrando en el site de la Asociación Internacional, por ejemplo el primero, el cuarto también, el quinto es un libro del año 68 que está en español. Yo creo que muchos deben conocerlo aquí, por lo menos de nuestra época. Esa fue una recomendación del profesor Ichesa.
no me acuerdo dónde lo vi ahora, yo lo compré en una librería, nunca más lo vi ese libro, está editado en España. Es un libro interesantísimo y muy agradable, es una novela tal vez. Y bueno, las otras cosas son un poquito más actualizadas. Vamos a y ahí hay digamos, un trabajo de Jordan, de la actividad actuaria del año 80, que dice actually en la capa, y tiene una serie de cosas interesantes. Ahí yo cité la observación de él sobre lo que es un actuario. Es también lindo para leer, son unas 10 hojas más o menos. Muy interesante, claro, para la profesión y la visión de él en esa época, que ya era muy avanzada. Y el otro libro que estoy mencionando arriba es el libro sobre solvencia que preparó la Comisión de Solvencia de la Asociación Internacional, que es un lindo trabajo para tener un panorama internacional, es recomendable de leer eso, y entra bien en detalle el riesgo de crédito, riesgo operacional y demás, que nosotros utilizamos para, básicamente para trabajar y aplicar también en la docencia. Bueno, no tengo nada más. No hablé de globalización, hablé de un montón de cosas, me parece que todas forman parte. Estar fuera de Argentina ayuda, o estar fuera del país de origen ayuda a globalizarse. Pero no es todo. Una pregunta de cosas. Bueno, voy a contar, porque esto no está incluso. No, yo me pongo contento de ver que acá estamos, Brasil siendo un país que está priorizado por Estados Unidos, estamos avanzando mucho más acá. Por ejemplo, las normas actuales de contables internacionales no las aplican en Brasil. No las aplican, yo te diría que no las aplican ni en 100, ni en 80, ni en... algunas cosas, las empresas de actuarios internacionales. Acá salió una norma de la Asociación de Gobiernos que van a tener que tener todos los gobiernos un actuario, porque las entidades que dan créditos se están dando cuenta que se distraen los créditos en cosas para las cuales no fueron destinados. Ya también. Bueno, Brasil adhirió, en teoría tiene que utilizarlas. Las normas internacionales las practican básicamente las firmas internacionales o los actuarios que conocen. Es decir, yo no podría, porque formo parte del grupo de trabajo, trabajé en empresa internacional y tengo algunos clientes internacionales, entonces yo sería suicida si no los utilizo. Pero hay el mercado de actuarios en Brasil, es interesante, hay un número pequeño de actuarios que trabaja en empresas de consultoría o auditoría. En empresas de auditoría muy pocas. Y bueno, claro, todos tienen sus normas globales. Después hay un conjunto de firmas, de escritorios, de estudios, de actuarios, que son locales exclusivamente. Entonces, claro, ellos trabajan de la forma que trabajaban hace 20, 30 años. Algunas cosas han tenido que adaptarse porque la superintendencia exige ahora, ¿no? Pero hace unos 5 años exigía reserva de alienar, reserva de premios con base en la proyección, en fin. Pero con excepción de eso, el resto es más o menos el plan. Pero está acelerando. Todavía yo creo que de aquí a unos años se va a alcanzar. Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo ve la carrera de actuario acá en la facultad? Bueno, hace mucho que no estoy en la facultad. Cuando yo la hice me encantaba y la elegí después de haber empezado
a estudiar como contador porque me pareció que satisfacían inquietudes y necesidades. Continúo convencido, no soy, es decir, no trabajo en otra cosa, siempre hice alguna cosa actual. Algunas incursiones en la contabilidad o auditoría, digamos, no son pecados, sino en todo caso complementos. Mi impresión por los últimos, digamos, algunos graduados que vi en los últimos años, en relación a Brasil, es decir, que el nivel conocimiento es menor. No, es cierto. Pero como le decía Barral Curtis, yo creo que la distancia se va a acercar. La distancia va a reducir. Brasil tenía en San Pablo, tenía un San Pedro. No hay, pero hay una. Del Instituto de Geografía y Estadística, no, sí, a Troira, Paula, ¿Cortín? Sí, bueno. Sí. Después hay otro que evaluaba el plan de pensiones de Naciones Unidas, casi que todo es línea. Sí, no. No estoy diciendo que. No sé dónde estudiar, no sé si. Pero yo diría que es una proporción. Hay buenos. No, claro. Montar la profesión. Hay buenos muy buenos, ¿verdad? Sí, Otra pregunta. Bueno, entonces vamos a darle un aplauso. Nuevamente, muchas gracias. Fue un gusto estar aquí. Yo voy a dejar los archivos. Hay algún email, si alguien tiene alguna inquietud y quiere saber cosas de allá, Vamos a poner la máquina. pueden entrar en contacto.